Saludos a todos en este nuevo video. En esta nueva ocasión vamos a estar hablando de nuevo sobre el mapa de la situación militar actual en Siria. En esta ocasión vamos a hablar, no solamente vamos a analizar de hecho el mapa y los cambios recientes actuales, pero también quiero hablar también sobre una porción territorial muy importante en este conflicto y que también fue o que sigue siendo muy importante previo al conflicto, y son las alturas del Golán. Vamos a estar analizando un poco por qué los Altos del Golán es clave en este conflicto, y porque yo entiendo que de hecho los Altos del Golán juegan un punto clave actualmente en la porción sur del territorio sirio. Pero antes de comenzar, quiero mencionarles, porque he recibido varios mensajes de algunas 3 personas preguntándome quién yo soy, de dónde yo soy. Bueno, yo soy de Puerto Rico, aunque estudio en Washington DC, estudio neurociencias y estudios de Israel, con una concentración en el Medio Oriente. He escrito para varios periódicos en Puerto Rico sobre asuntos de Medio Oriente, escribo para el Times of Israel, escribo también para Diario Judío en México, y he publicado varias cosas en varios journals importantes. Básicamente eso es lo que yo soy. Proyecto más adelante pues realizar mi máster en asuntos de Medio Oriente, probablemente en Inglaterra, y ya veremos luego. Pero eso es una breve introducción sobre quién yo soy. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme abajo o enviar un mensaje. Me alegra que estén viendo estos videos, que los puedan compartir, que den like, que se suscriban a mi canal, que hundan la campanita para que cada vez que suba un video les llegue. Me parece genial que podamos entender estos asuntos que no solamente, o que de hecho son asuntos que ocurren en el mundo, pero quizás nosotros, especialmente los latinoamericanos, nos concentramos más en los asuntos que ocurren dentro de nuestros países, cuando hay muchísimos otros asuntos. Pero vamos a comenzar. Como podemos ver, de hecho, en este nuevo mapa, estaba analizándolo antes de comenzar este video con ustedes, y me parece muy interesante que en comparación con hace una semana atrás, y vamos a llegar aquí, pero en comparación con una semana atrás, la expansión del ejército sirio en Palmira ya es total y plena, y está adentrándose hacia el corazón de la parte desértica siria que controla Daesh. O sea, están emprendiendo una campaña indirectamente, aunque no lo han oficializado, hacia Deir ez-Zor, porque ya lo que vemos es que está totalmente en camino hacia Deir ez-Zor. El otro punto es, y me parece súper interesante el hecho de que, como podemos ver, el ejército sirio ha contenido a los rebeldes en esta pequeña bolsa que han creado alrededor de esta porción territorial al sur de Siria que controla a los rebeldes. Pero no tan solo eso, sino que el ejército sirio está emprendiendo una campaña a través de toda la frontera con Irak. Y básicamente, si lo analizamos desde un punto de vista sin menos zoom, podemos ver que lo que están creando es una bolsa, básicamente, entre los kurdos al norte del país y la frontera de Siria con Irak. O sea, porque sí puede ocurrir el smuggling, o sea, de que básicamente pase individuos o paramilitares de Daesh o terroristas de Daesh a través de la frontera entre Irak y Siria, pero lo que están haciendo es básicamente moverse, o sea, no movilizarse, sino que crear una bolsa alrededor de la frontera siria para contener a Daesh. Y me parece fantástico, porque los kurdos básicamente harían un gran trabajo ahí en contenerlo. Las fuerzas de los Estados Unidos, especialmente tienen Marines, aproximadamente, según los últimos informes, además de los 2.000 soldados, perdón, de los 5.000 soldados, 5.000 a 6.000 soldados, disculpen, que se van a estar movilizando a Afganistán. El presidente Donald Trump, en conjunción con el Pentágono, han decidido enviar aproximadamente a 2.000 soldados a la porción que controlan los kurdos en el norte de Siria para entrenamiento militar, pero también para combatir. Y esto es algo que es muy interesante. Así que Daesh quedaría rodeado al norte por una gran franja de territorio que controlan los kurdos, pero también estaría quedándose sin abastecimientos o sin la parte sur del desierto que controlan de Siria. Otra movida bien interesante, es que queríamos llegar acá, es que vemos que el régimen de Bashar al-Assad
o para los que apoyan al régimen de Bashar al-Assad y le gusta llamarle gobierno, pues vamos a llamarle el gobierno de Bashar al-Assad, controla Homs de manera plena y total, controla Salamía, controla Kaftoum, Masyaf, o sea, controla ciudades clave, las cuales están próximas a Damasco. Entonces, me parece, o sea, no tan cerca, ¿verdad? Pero son ciudades claves y donde alawitas viven, que esto es muy, muy importante. Vemos que los rebeldes controlan Jairut, Jairut especialmente, ¿verdad? Pero además de que esta urbe no hay tantos civiles, no solamente causados por la, ¿verdad? Por la salida de civiles debido a la guerra del país. Pero algo clave es que el régimen de Bashar al-Assad, aunque no ha podido recapturar Jairut y esta porción aquí de varias urbes en Siria, sí ha podido recapturar este aeropuerto cerca de Maalula, que es clave. Es clave porque estamos cerca al mar Mediterráneo. Entonces, esto desde mi punto de vista era clave para el régimen de Bashar al-Assad hace aproximadamente algunos 4 meses atrás. Moviéndonos un poquito más al sur, vamos a llegar hacia donde los quiero llevar hoy. Y antes de movernos ahí, disculpen, quiero mencionarles que en la porción sur, en cuanto a rebeldes, especialmente en Zaida, en Al-Hara, no hay ningún tipo de cambios militares, por decirlo de alguna manera específicamente. Ahora, vamos a hablar de una porción territorial que me interesa mucho y que les quiero hablar. Recientemente yo estuve en esa porción territorial, estuve básicamente en Mountaintall, me permitirle buscarle donde puede estar Mountaintall para que lo vean. Shimona. Va a ser un poco complicado verlo en este mapa, pero aproximadamente por aquí. Nada, Mountaintall, para que no lo sepan, es una montaña, es el punto más alto en los Altos del Golán. Los Altos del Golán es una porción territorial que controló Siria hasta la Guerra de los 6 días en el 1967. Pertenecía al territorio sirio, pero posterior a la Guerra de los 6 días, en la cual Israel no solamente le quitó la península del Sinaí a Egipto, obtuvo Gaza, obtuvo a Cisjordania, a las granjas del Shaba, a Jerusalén del Este. También ganó Israel a los Altos del Golán. Los Altos del Golán era una porción territorial clave para los sirios antes de la Guerra de los 6 días, porque básicamente su elevación les daba una buena perspectiva de lo que estaba pasando no solamente al norte, pero sino al centro de Israel. Algo muy, muy importante es que, pues, de hecho, para los que no lo sepan, en los alturas del Golán, de hecho, en Mountaintall, acá al norte de Israel, ocurrió la segunda batalla de tanques más grande en la historia. La segunda batalla de tanques más grande en la historia. Hoy día, los Altos del Golán y de hecho Mountaintall ya no tienen el rol clave que tuvieron previo a la Guerra de los 6 días y posterior a la Guerra de los 6 días hasta los años 90. Sin embargo, desde los Altos del Golán se puede ver Damasco. Esto me parece ahí muy interesante porque le da una perspectiva militar en el caso de hoy día a Israel muy, muy interesante para prevenir o ver quién está cerca de la frontera. Pues ya con este background que he mencionado, me parece importante decirles que los Altos del Golán básicamente hoy no tienen un rol militar activo. Sin embargo, desde que la guerra civil comenzó en Siria, varios morteros han caído dentro de los Altos del Golán. Esto es un poco preocupante porque Israel adoptó una política en la que básicamente cada vez que caiga un mortero va a atacar posiciones del régimen sirio y va a atacar también a posiciones de Hezbollah. Israel recientemente salió un artículo en el Wall Street Journal en el que básicamente se habla de que posiblemente Israel ha estado más envuelto con los rebeldes y como ha habido otros reportes, probablemente Israel haya entrenado a rebeldes en el conflicto sirio en Jordania y también en Arabia Saudí. Así que el rol de Israel en este conflicto probablemente haya sido más alto, pero tenemos que mencionar que los Altos del Golán es clave en este conflicto, no solamente porque, por ejemplo, ayer cayeron varios morteros y Israel atacó a varios tanques del ejército sirio y pues su rol en este conflicto probablemente haya sido mayor del que conocemos. Espero que les haya gustado este video.
compártalo, denle like, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita y que tengan un excelente día, tarde o noche. Gracias.